pleno siglo XIX, los españoles se desplazan todavía a la misma velocidad que en la época de los romanos. En 1835, el trayecto de Madrid a Barcelona supone, por ejemplo, una semana de penoso viaje en diligencia. Aunque la Ilustración borbónica ha animado en el siglo XVIII el progreso social y económico, va a ser una máquina, el tren, la que va a revolucionar definitivamente el mundo de las comunicaciones en el XIX. Una revolución solo comparable a la invención de la imprenta. Transformará la percepción del mundo, la cultura y la economía. El ferrocarril será testigo y protagonista del convulso siglo XX, escenario de guerras civiles y de dictaduras. Pero el tren vive hoy, ya en el siglo XXI, una nueva revolución. Nuevas tecnologías rompen las barreras de la velocidad sobre los viejos caminos de hierro. El siglo XVIII, el siglo de las luces, ha asistido a la invención de la máquina de vapor. Gracias al invento de Thomas Newcomen, la humanidad da el mayor paso tecnológico que ha protagonizado desde el Neolítico, la revolución industrial. Y el ferrocarril va a ser el hijo aventajado de esta innovación. En 1802, este hombre, Richard Trevithick, coloca una máquina de vapor sobre unos raíles. Nace así la locomotora, como una atracción de feria. La locomotora de Trevithick, bautizada como Atrápeme quien pueda, sorprende a los londinenses con su velocidad. Más tarde, en 1825, George Stephenson pone en marcha la primera línea de ferrocarril del mundo, entre Darlington y Stockton, en Inglaterra. Stephenson vende la patente de su locomotora por toda Europa. Sin embargo, el invento británico aún tardará en llegar a España más de 20 años. Hasta mediados del siglo XIX, la mayor parte de los españoles y sus mercancías se moverán por carreteras tortuosas e inseguras. El primer ferrocarril español no se construye en España, sino en Cuba, que en 1837 es todavía española. Con un trayecto de 28 kilómetros entre La Habana y Bejucal, arranca la historia del ferrocarril español. La evidencia de que el ferrocarril es un poderoso instrumento de progreso obliga al gobierno español a intervenir. En 1844, tres ingenieros, Juan y José Subercase y Calixto Santa Cruz, elaboran un famoso informe que fija las condiciones en las que se construirá el ferrocarril en España. Una de sus polémicas decisiones es el ancho de vía de 6 pies castellanos, 1,67 metros, 24 centímetros más que el resto de Europa. El informe Subercase justifica con razones técnicas esta decisión, que aislará ferroviariamente a España de Europa durante décadas. El informe Subercase establece también que el ferrocarril español es una concesión del Estado a empresas privadas que serán las que tendrán que construirlo. Así, por fin, el 28 de octubre de 1848 se inaugura en Barcelona el primer ferrocarril peninsular. Sus promotores son un conjunto de inversores catalanes encabezados por Miquel Viada. La locomotora original ya no existe, pero en el Museo del Ferrocarril de Vilanova y la Geltrú, en Barcelona, se mantiene esta réplica construida en 1948 en el centenario del ferrocarril. Cuando el tren de Barcelona a Mataró cumple 3 años, se pone en marcha la segunda línea ferroviaria de España que une Madrid con Aranjuez. Las locomotoras, mayores que las de la línea a Mataró, son máquinas más adaptadas a un trazado de 48 kilómetros con curvas pronunciadas.
Su objetivo es comunicar algún día Madrid con el mar. Hoy día el trayecto Madrid-Aranjuez es recorrido por un tren turístico, el Tren de la Fresa. Desde hace 20 años recrea el ambiente de aquel tiempo de pioneros. Pronto, en la misma década, comienzan a surgir pequeñas líneas de iniciativa privada, sobre todo en Cataluña. En 1854, a los 6 años de inaugurarse la primera línea, España cuenta con más de 400 kilómetros de vías. El gobierno liberal del general Espartero promulga la Ley General de Ferrocarriles en 1855, ley que da facilidades al capital extranjero para la construcción de itinerarios. Nacen las grandes compañías ferroviarias, que gestionarán los trenes españoles durante 80 años, de la mano de la banca internacional de los Rothschild y Pereire. La compañía MZA Madrid-Zaragoza-Alicante de los Rothschild y el Marqués de Salamanca dominará la ruta a Zaragoza, el Levante español y las vías más importantes de Andalucía. La Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, dominada por los franceses Pereire, controlará la línea Madrid-Irún y buena parte de Cataluña y la cornisa cantábrica. A estas dos grandes empresas se sumará una tercera a finales de siglo, la Compañía de Ferrocarriles Andaluces. Entre ellas se disputarán la absorción de empresas más pequeñas, lo que impulsará el crecimiento de la red. En 10 años, de 1855 a 1865, se construyen más de 4.700 kilómetros de vías. España se convierte en la tercera potencia europea del ferrocarril, superada tan solo por Inglaterra y Francia. Se tienden las líneas que configurarán el sistema radial peninsular, de Madrid a Irún, a Alicante, a Zaragoza y Barcelona. Aunque los viajeros de hoy no sufren las condiciones de viaje de entonces. En el siglo XIX, los coches van iluminados con candiles de aceite y carecen de calefacción y servicios higiénicos. Los vagones de pasajeros se dividen en departamentos y no tienen pasillo interior. El revisor se desplaza de uno a otro por el estribo exterior con el tren en marcha, lo que provocará no pocos accidentes. Sin embargo, las ventajas son más que los inconvenientes. En pocos años, las vías españolas se han poblado de locomotoras potentes, capaces de vencer los desniveles de la orografía peninsular. Abundan las máquinas de 3 y 4 ejes motrices, con una gran tracción y un corto radio de giro. El mantenimiento de estas locomotoras y los raíles exige un gran número de personal que trabaja en un ambiente de humo, hollín y grasa. En las terminales se construyen rotondas giratorias diseñadas para dar la vuelta a las pesadas máquinas. Los maquinistas y fogoneros se convierten en los héroes cotidianos del tren. Muchos de ellos trabajarán en la misma locomotora durante décadas. Para los inversores, el negocio del ferrocarril tampoco es una bicoca. El escaso desarrollo económico del país no acaba de compensar las carísimas inversiones necesarias para trazar las líneas en un territorio tan montañoso. Aunque nacen tímidamente las primeras fábricas nacionales de material ferroviario, prácticamente todo, incluidos los carriles de acero, tiene que ser importado y las cuentas no cuadran. En 1900, con el cambio de siglo, la red de ferrocarriles españoles suma ya unos 13.000 kilómetros, de los cuales unos 2.000 son de vía estrecha. A partir de ese momento, la red crecerá de una forma más lenta. Le llega el turno a las líneas locales. Algunas de las más singulares y exitosas son las de cremallera.
una tecnología inventada por un ingeniero suizo y basada en la tracción con rueda dentada, va a permitir que el tren llegue a puntos montañosos donde hasta ahora no llegaba el ferrocarril tradicional por falta de agarre. El tren más popular de Cataluña recorre de nuevo, desde hace tan solo unos meses, el macizo de Montserrat. Moderno e impecable, sube hasta el santuario catalán en 15 minutos y enlaza con otra forma de ferrocarril, el funicular. Con el siglo XX, el ferrocarril llega también a las calles de las ciudades. Los primeros tranvías eléctricos van a cambiar radicalmente la forma de moverse en las urbes españolas. El tranvía Blau, que une Barcelona con el Tibidabo, circula desde 1901 diariamente. En Madrid, el tranvía eléctrico circulará hasta 1972, año en que se cierra su última línea. El tranvía reinará en las ciudades durante 7 décadas, hasta la desmesurada irrupción del automóvil en los años 70 del siglo XX. Es también en los primeros años del siglo cuando se estudia la posibilidad de que los trenes circulen bajo tierra en las ciudades españolas. El Metro de Madrid es inaugurado por Alfonso XIII en 1919. Madrid se convierte así en la ciudad más pequeña del mundo con metro. 5 años más tarde, se inaugura en Barcelona una línea de 4 estaciones. Valencia y Bilbao aún tendrán que esperar casi 60 años. Con el cambio de siglo y la red ferroviaria principal consolidada, las grandes compañías compiten por acaparar público, prestigio y capital. Las estaciones se convierten en el mejor escaparate de las empresas. Lujosos vestíbulos y espectaculares marquesinas van a marcar todo un género arquitectónico en el que se aplican las últimas tecnologías de estructuras. Los diseños y materiales son importados de Francia e Inglaterra. Las máquinas de vapor exigen grandes cubiertas elevadas para disipar humaredas y hollines. Son auténticos templos del progreso. La estación de Delicias, de 1880, que hoy alberga el Museo del Ferrocarril de Madrid, las estaciones de Valladolid, Atocha, Sevilla o Valencia son los máximos exponentes de esta arquitectura ferroviaria. Pero la construcción de la estación término de Barcelona en 1929 marca el fin de una era. La espectacular marquesina en curva, de la que hoy es conocida como Estación de Francia, es el último gran monumento construido para el ferrocarril. Del año 24 a 1930, el ferrocarril vive un quinquenio de inversiones y renovación de vías y trenes. Los coches de viajeros comienzan a gozar de los primeros servicios higiénicos y restaurantes, gracias a los cuales se consiguen acortar las paradas en las estaciones y, por tanto, reducir el tiempo de los viajes. Estas mejoras introducen también el lujo en el ferrocarril. Los años 20 son la época dorada de las locomotoras de vapor. España compra y posteriormente fabrica algunas de las máquinas más potentes y rápidas, entre ellas las famosas Mikado, Consolidación, las Montaña, Mastodonte o las articuladas tipo Garratt, que entran en servicio a principios de los 30. Pero al vapor le surge su más serio competidor, la electricidad. Y este es el primer tren eléctrico que se puso en servicio en nuestro país en el citado año. Y que vemos aquí. Las locomotoras eléctricas son más ligeras, más potentes y mucho más limpias.
Además, trabajan mucho mejor en condiciones de tramos sinuosos y empinados. En 1911 ya se había electrificado un corto tramo en el ferrocarril de Linares a Almería, pero en 1925 comienza la implantación decidida de la electricidad, que se iniciará en el puerto de Pajares y que se extenderá rápidamente a líneas de carácter más urbano. Es el momento de las locomotoras de las series 6000, 6100 y posteriormente las 7000, 7100, 7400 y 7500, las Cocodrilo. Llegan a las vías las primeras señales y semáforos eléctricos que con el tiempo se adaptarán también para la regulación del tráfico de automóviles. El crack financiero del 29, que condicionará la política económica de la inminente república, no le sienta bien al ferrocarril. El tren español entra en una profunda crisis de la que va a tardar 30 años en recuperarse. El tren no volverá a levantar cabeza. Cuando en 1936 estalla la Guerra Civil, las compañías de ferrocarril pierden el control sobre la red. El tren se convierte en un poderoso instrumento estratégico en los frentes. Durante la contienda, el ferrocarril es el principal medio de transporte de tropas y logística militar en ambos bandos. Al terminar la Guerra Civil, el ferrocarril pasará definitivamente a manos del Estado. La Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, Renfe, asumirá desde 1941 la reconstrucción de una red de más de 12.000 kilómetros de vías . Renfe será la encargada de conducir el caótico ferrocarril de la posguerra hasta nuestros días en un viaje que recorrerá 40 años de dictadura franquista y 25 años de democracia. Un viaje hasta el siglo XXI. España es, en los años 40, un país desgarrado socialmente y con una economía basada en la subsistencia familiar. Los grandes centros industriales han desaparecido tras 3 años de guerra. No hay trasiego de mercancías. Además, Renfe se encuentra con un total caos ferroviario. Sobre los más de 12.000 kilómetros de vías gobernadas por 30 tipos de señales diferentes, se mueven unos 200 modelos de locomotoras regidas por unos 20 reglamentos distintos. Renfe se llena de hermanos, hijos y nietos de ferroviarios. Miles de familias encuentran refugio en la principal empresa del país, que llegará a tener 140.000 empleados. Tímidamente se comienza a electrificar la red. Las locomotoras eléctricas empiezan a desplazar a las de vapor. Las llamadas inglesas 7700 y francesas 7600 recorren las vías. La introducción de estas máquinas a finales de los años 40 es parte de una inversión que pondrá a rodar 200 locomotoras, 5.000 vagones y 400 coches de viajeros nuevos. En los años 52 y 55 se prorroga el Plan General de Reconstrucción gracias en parte a la ayuda económica procedente de Estados Unidos. Se introducen los primeros controles de tráfico centralizado, las primeras traviesas de hormigón y comienzan a renovarse algunas vías con carril soldado que elimina el hasta entonces característico traqueteo de los trenes. Pero en los años 50 las locomotoras de vapor son todavía las más numerosas. En 1954 existen en España 3.449 locomotoras de vapor, algunas de enorme tamaño.
Por las vías españolas circulan las locomotoras más grandes y pesadas de la historia. La Confederación, que llegará a circular a 140 km/h, y la Santa Fe, de 213 toneladas de peso. Sin embargo, la era de estas impresionantes máquinas está a punto de iniciar su declive. Nuevas tecnologías radicalmente diferentes aparecen sobre los raíles. Para los pasajeros se buscan vehículos más ligeros, limpios y cómodos. Son los automotores diésel, ferrobuses y locomotoras diésel norteamericanas. La primera máquina diésel de línea que circula por España es esta, la Marilyn, de la serie 1600, una de las joyas del Museo del Ferrocarril de Madrid. La tecnología diésel permite la puesta en circulación de trenes ligeros y rápidos en aquellas vías que no han sido electrificadas. Entre ellos, uno va a destacar por mérito propio, el Talgo, un nombre nacido de las siglas de Tren Articulado Ligero Goicoechea-Oriol. Experimentado desde 1944, en 1950 se pone en circulación comercial esta revolucionaria tecnología basculante 100% española, que va a marcar toda una época. Su diseño en aluminio será exportado a medio mundo. Simplificará el engorroso cambio de ancho de ejes. Hasta ese momento era necesario que los trenes cambiasen sus ejes uno a uno en la frontera para continuar su viaje por Francia. A finales de los 50 se afrontan nuevas inversiones en infraestructuras. Se pone en marcha un plan general de electrificación de la red por el cual se adquieren 241 trenes eléctricos de las series 436, 37 y 38 o la 435. A esta labor se suman los revolucionarios TAF o trenes automotores Fiat, que eliminan los humos y la carbonilla del vapor e introducen por primera vez el aire acondicionado en los coches. Los usuarios de la época no dejan de sorprenderse por ello. Muchas de las máquinas de carbón son adaptadas al uso de fuel. El carbón, más sucio, insalubre y caro, comienza su definitivo declive. Sin embargo, la década de los 50 termina con problemas para Renfe. A pesar del esfuerzo modernizador, la mala coyuntura económica internacional y el importante incremento de personal ponen en aprietos a la compañía. En 1962, el Banco Mundial aconseja al gobierno español que concentre las inversiones en la red existente y abandone el proyecto de nuevas líneas. Estas recomendaciones se recogen en un plan decenal de modernización. Se renuevan 7.500 kilómetros de vías que databan de principios de siglo. Se construyen nuevas estaciones de mercancías, se compran 13.000 vagones y 800 nuevas locomotoras eléctricas y diésel. En el 64 se crea la empresa Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha, FEVE, para reordenar los tramos que ya eran gestionados por el Estado y los que todavía estaban en manos privadas. El empeño de FEVE será a partir de ese momento y hasta hoy convertir al tren de vía estrecha, especialmente presente en el norte y levante peninsular, en un servicio eficaz de cercanías. En el intento de recuperación del viajero urbano se inauguran importantes estaciones como la de Chamartín en Madrid y Sants en Barcelona. Grandes edificios que distan mucho de la monumentalidad de las antiguas estaciones. Pero el esfuerzo de modernización no reduce la pérdida de viajeros ni el enorme déficit que acumula el ferrocarril español. A comienzos de los años 70, Renfe recibe del Banco Mundial un crédito de 90 millones de dólares. Todo este dinero no va a ser suficiente para compensar el efecto devastador de la crisis energética de 1973.
1975 pasa a la historia del ferrocarril como el año en que queda fuera de servicio la última locomotora de vapor. El entonces príncipe Juan Carlos se encarga de apagar simbólicamente una Mikado similar a esta, restaurada por el Museo del Ferrocarril de Monforte de Lemos. Se pone así fin a 127 años de historia ferroviaria. La Mikado, apagada por el que hoy es rey, descansa en el espectacular Museo Ferroviario de Vilanova y la Geltrú. Aunque a pocos metros del Museo de Vilanova siguen circulando locomotoras de vapor. La Asociación de Amigos del Ferrocarril de Vilanova y la Geltrú demuestra en pleno siglo XXI que con una caldera y un puñado de carbón se puede transportar viajeros, aunque solo unos pocos metros. Con la desaparición del vapor y la muerte de Franco, el mismo año 1975, el tren y España comienzan una nueva era. Nacen así Euskotren, los ferrocarriles de las Generalitats de Cataluña y Valencia o los Serveis Ferroviaris de Mallorca. Algo comienza a cambiar en los trenes españoles. En 1986, el Plan de Transportes Ferroviarios redefine el futuro del tren. Los dos principios que van a regir el ferrocarril a partir de ahora serán inversión y especialización. Se eliminan estrangulamientos. El triángulo formado por Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante se prepara para velocidades superiores a los 160 km por hora. El tren se especializa en las áreas de negocio en las que puede competir con la carretera y el avión. El ferrocarril apuesta por las cercanías, los servicios rápidos intercity y el transporte de grandes masas de mercancías. Para ello se adquieren nuevas y potentes locomotoras. Pero la otra gran revolución del ferrocarril, la revolución en marcha, no se va a dar ni en la vía estrecha ni en el ancho Renfe. En 1992, el AVE, la alta velocidad, transforma la idea que todo el mundo tiene hasta ese momento de lo que es un tren. El AVE supone la construcción de un nuevo acceso al sur de la península con ancho de vía europeo, 17 túneles, 31 viaductos y nuevas estaciones en Ciudad Real, Puerto Llano, Córdoba y Sevilla. A partir de la irrupción de la alta velocidad, el AVE se convierte en el espejo en el que se miran el resto de los trenes. Así, la tecnología AVE se aplica también a los Euromed, trenes que unen Barcelona con el resto de la costa mediterránea hasta Alicante a 220 km por hora en ancho Renfe. Por primera vez en 60 años, el ferrocarril compite sin complejos contra el coche y el avión. Y en cercanías, España goza también de los trenes más modernos de Europa. Su capacidad para facilitar a gran cantidad de ciudadanos el acceso al centro de las grandes urbes, su puntualidad, rapidez, seguridad y limpieza han convertido a cercanías en una nueva manera de moverse. Más de 420 millones de viajeros lo usan cada año. Pero la gran frontera del ferrocarril español está aún por cruzarse, la extensión de la alta velocidad a todas las capitales de provincia. El AVE de Madrid a Lleida, que llegará pronto a Barcelona, es el primer paso de un cambio radical en la red ferroviaria. El tren lleva más de siglo y medio recorriendo la geografía española. Sobre sus vías se han debatido crisis económicas, guerras civiles,
guerras mundiales, dictaduras y democracias. Sobre los caminos de hierro se han separado las familias y se han encontrado los amantes. Se ha ido a la mili o a la vendimia, se ha dormido, se ha cantado y se ha llorado. Y el ferrocarril va a seguir siendo, con toda seguridad, escenario y protagonista de esos momentos, pero a velocidad de vértigo.